Los dinosaurios son un grupo diverso de animales que aparecieron durante el período Triásico hace ya más de 230 millones de años. Durante muchísimo tiempo fueron los seres que dominaban el planeta Tierra, desde el inicio del Jurásico hace unos 200 millones de años hasta finales del Cretácico, hace unos 66 millones de años. Tras esto, llegó la extinción masiva del Cretácico terciario, que hizo desaparecer a cerca del 75% de las especies que habitaban el planeta hace 65 millones de años. Aunque no fue hasta el siglo XIX cuando se recogieron los primeros fósiles de dinosaurio. Fósiles que fascinaron a todo aquel que los observó, por lo que rápidamente se convirtieron en un fenómeno mundial. La lista de fósiles encontrados desde entonces es a día de hoy larguísima, gracias a todos los paleontólogos que han dedicado su vida a estudiar e interpretar el pasado y la vida de los dinosaurios a través de los fósiles, dándonos a conocer un poco mejor cómo era la vida de estas verdaderas bestias de la naturaleza. Y es por esto que en este vídeo os mostraré los 10 dinosaurios más peligrosos del mundo. Segunda parte. 10. Velociraptor. Estos populares dinosaurios habitaron la Tierra hace ya más de 70 millones de años en lo que hoy es conocido como Asia. Su nombre, Velociraptor, del latín ladrón veloz, ya nos indica su cualidad principal, es decir, la rapidez. El Velociraptor era un depredador carnívoro con una efectividad sin igual. Otro dato curioso es que se ha demostrado que los Velociraptor tenían plumas, contrariamente a lo que nos tienen acostumbrados en las diferentes series y películas que hemos podido ver, y aunque no volaban, utilizaban sus plumas para atemorizar a sus presas y también para mantener la temperatura corporal. 9. Pachycephalosaurus. Este espectacular y peculiar dinosaurio habitó la Tierra hace aproximadamente 70 millones de años, a finales del período Cretácico, en lo que hoy es Norteamérica. No se sabe a ciencia cierta de qué se alimentaban estos dinosaurios, aunque se especula que pudieron ser omnívoros, llegando a medir hasta 5 metros y pesar hasta 2 toneladas. Pero lo que hacía verdaderamente especial al Pachycephalosaurus era la forma de su cabeza. Su cráneo era grande y grueso. En la parte de atrás tenía protuberancias de hueso y además púas que también tenía cerca del hocico. Por todo esto, los depredadores de la época se lo tenían que pensar 2 veces antes de intentar clavarle el diente a estos dinosaurios, ya que un brutal cabezazo de un Pachycephalosaurus podría dejar fuera de combate al más valiente de los adversarios. 8. Dracorex. Esta bestia del Cretácico habitó Norteamérica hace ya más de 65 millones de años. Su nombre Dracorex significa literalmente dragón rey. No obstante, y a pesar de su agresivo aspecto, ciertas fuentes afirman que podría tratarse de un dinosaurio herbívoro, o quizás omnívoro, pero nunca un carnívoro asesino como lo suelen pintar en las películas y series que vemos. Su tamaño era de alrededor de 3 metros de largo y podían llegar a pesar aproximadamente una tonelada, pero lo que más destacaba del Dracorex era su cráneo, que poseía un aspecto muy similar a las representaciones de dragones en los cuentos y leyendas. Triceratops. El Triceratops es uno de los dinosaurios más increíbles y populares de la historia. Estos magníficos ejemplares vivieron hace aproximadamente 68 millones de años, a finales del período Cretácico en Norteamérica.
El Triceratops era un dinosaurio fornido que caminaba sobre 4 poderosas patas, siendo muy similar al rinoceronte actual, pero no obstante, en tamaño eran muy superiores, estimándose que medían entre 7 y 9 metros de largo y pesaban entre 6 y 12 toneladas. No obstante, los Triceratops eran herbívoros y por su gran volumen se asume que tenían que ingerir grandes cantidades de plantas al día tan solo para poder moverse y funcionar correctamente. La principal virtud del Triceratops era su gran cabeza, siendo una de las más grandes de todos los animales conocidos que han vivido en la Tierra. Pero lo que hace verdaderamente especial esta gran cabeza son sus 3 cuernos, cuya función ha sido ampliamente discutida y teorizada. La más común es que los utilizaban como forma defensiva, avanzando hacia sus predadores tal como lo haría un toro. Otras teorías, en cambio, afirman que los usaban para mostrar fuerza y masculinidad durante su cortejo sexual. E incluso también se cree que estos cuernos tenían que ver con la regulación de la temperatura en sus cuerpos. 6. Albertosaurus. Este increíble dinosaurio habitó América del Norte hace ya 65 millones de años aproximadamente durante el Cretácico. La mayoría de ellos vivían en la región de Alberta, en Canadá, y de ahí proviene su nombre, siendo considerado como el reptil más peligroso del entorno en el que vivía. Dentro de su rama familiar, los tiranosáuridos eran de los más pequeños, pero no por ello menos peligroso, ya que en estado adulto podían alcanzar tallas de 10 metros y hasta 2 toneladas de peso. Sus largas mandíbulas contenían más de 60 dientes preparados para destrozar todo lo que se llevasen a la boca. Junto a todo lo dicho, también poseían unas largas y musculosas patas traseras que le daban una velocidad increíble, acechando a los herbívoros de gran tamaño y atacando por sorpresa y a gran velocidad, por lo que las presas tenían que tener suerte para lograr escapar a tiempo de estas verdaderas bestias de la naturaleza. 5. Gorgosaurus. Del griego gorgos, que significa terrible, y saurus, que significa lagarto, este literalmente terrible lagarto habitó la Tierra a finales del período Cretácico hace ya más de 75 millones de años en lo que hoy es Norteamérica. Como la mayoría de los tiranosáuridos, el Gorgosaurus caminaba sobre 2 patas, pesando alrededor de 2 toneladas y midiendo aproximadamente 9 metros. No obstante, hay estudios que demuestran que estos animales nunca paraban de crecer, y aunque su crecimiento se veía mermado tras la madurez sexual, donde hasta entonces crecían a unos 50 kilogramos por año, lo cierto es que nunca se detenía, por lo que los Gorgosaurus jamás dejaban de crecer hasta que morían. Su mayor arma eran sin duda alguna sus largos y afilados dientes, que se amontonaban en su boca por docenas. Su cola era larga y pesada, y le servía principalmente para mantener el equilibrio del cuerpo respecto a su enorme cabeza. Por todo esto, el Gorgosaurus está considerado como uno de los grandes superdepredadores de su época. 4. Deinosuchus. El Deinosuchus, que traducido del griego viene siendo cocodrilo terrible, vivió en la actual Norteamérica hace ya más de 75 millones de años durante el período Cretácico. Este descomunal cocodrilo llegó a medir los 15 metros de longitud, pudiendo pesar hasta 9 toneladas, lo que lo convierte en uno de los mayores cocodrilos que hayan existido jamás en la Tierra, solamente superado en tamaño por el Mosasauro, al que ya vimos en la primera parte. Probablemente su forma de cazar era similar a la de muchos cocodrilos actuales, es decir, esperaba pacientemente en ríos y turbios pantanos a que sus presas terrestres se acercasen a beber. En ese momento, sigilosamente se aproximaba hasta estar lo suficientemente cerca como para dar un gran impulso ayudándose de su musculosa cola para salir sorpresivamente del agua y atrapar cualquier incauta presa que no le viera venir. Daspletosaurus.
El Daspletosaurus fue otra de esas descomunales bestias que hacían de superdepredador en las tierras norteamericanas hace ya más de 75 millones de años. Este dinosaurio de talla XL podía llegar a medir hasta 9 metros de longitud y pesar casi 4 toneladas en su estado adulto, pero además de su gran tamaño, también poseía una enorme cabeza que podía llegar a medir hasta 1 metro de longitud. Con esta cabeza de gran dureza y solidez, era capaz de derribar presas con poco más que un cabezazo, y junto a todo esto también disponían de una gran cantidad de afilados dientes para descuartizar a sus presas. Este superdepredador estaba en la cúspide de la cadena alimenticia de su época, alimentándose de casi cualquier cosa que se le cruzara en el camino. Mayungasaurus. El Mayungasaurus era un pariente cercano del Carnotaurus y habitaba lo que hoy es Madagascar hace ya más de 70 millones de años en el Cretácico superior. Con una longitud de 7 metros y un peso de alrededor de 1 tonelada, era un depredador nato que se alimentaba de todo ser viviente con el que se cruzaba en el camino. La característica más distintiva de este peligroso dinosaurio era un cuerno sobresaliente en su cráneo. Este cuerno se cree que servía únicamente para intimidar más a sus presas. De hecho, estos superdepredadores eran tan dominantes que hay constancia de que practicaban el canibalismo. No se sabe si se cazaban entre ellos o se comían los restos de sus compatriotas caídos en la batalla, pero hay estudios que afirman que se comían los unos a los otros. 1. Torvosaurus. El Torvosaurus, del griego lagarto salvaje, habitó la Tierra hace aproximadamente 150 millones de años, allá por el Jurásico, en lo que hoy es Norteamérica y Europa. Estas increíbles bestias podían llegar a medir hasta 10 metros de longitud y pesar hasta 5 toneladas, siendo por esto uno de los carnívoros más grandes de su época. Sus brazos, al igual que los de los demás dinosaurios, eran cortos pero lo bastante fuertes como para causarles graves heridas a sus presas. Además, estos superdinosaurios eran también mucho más rápidos que otros dinosaurios de la época, por lo que fue sin duda alguna uno de los más peligrosos y temibles depredadores que pisaron la Tierra por aquel entonces.